Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta segunda sesión de espacio abierto de aprendizaje. Gracias. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es día viernes 8 de julio. Y bueno, pues vamos a revisar la segunda actividad que se tiene programada para entregar esta semana y veremos de manera muy general de qué trata y también haremos un breve ejercicio que será muy importante para la entrega de todos sus trabajos, no solamente de estos, sino de todos los que vienen o irán realizando y tendrá que ver con la revisión de cómo colocar correctamente la bibliografía en mis actividades. Entonces, bueno, pues bienvenidos, gracias por acompañarme. Espero que quienes vean esta grabación saquen todo el mayor provecho respecto a esta actividad. Y bueno, nada más para recuperar lo que corresponde a esta semana, pues recuerden que estamos trabajando, ¿verdad?, con el tema relacionado a hechos históricos y a lo que es el conocimiento científico. Y dentro de los trabajos, el primer trabajo de esta semana, ¿verdad? La primera actividad, pues está relacionado con el tema de la reforma agraria. Y aquí en la reforma agraria, pues recordemos que es un fenómeno, un hecho histórico en el cual estuvo involucrado toda la sociedad en aquellas épocas, ¿verdad? La sociedad mexicana y más específicamente, pues aquellas personas que tenían tierras y que a partir de distintas leyes, bueno, pues muchas de las personas que eran dueñas de estas tierras, pues empezaron a tener problemas, empezaron a perderlas y bueno, pues todo esto ustedes pueden conocerlo a través de 2 lecturas súper interesantes que están en esta primera actividad. Recuerden que tienen que elaborar primero un cuadro en donde van a comparar ambas lecturas y de este cuadro ustedes pueden recuperar la información correspondiente para elaborar su reseña comparativa. Recuerden que una reseña comparativa, pues lo que en su estructura contiene es encontrar aquellas cosas en las que se parecen, ya sea documentos, textos, objetos, situaciones y aquellas cosas en las que se diferencian. Aquí no se especifica en este trabajo que se agregue la bibliografía como tal que ustedes están consultando, pero siempre no está de más colocar, ¿verdad?, las referencias de los textos y muchas veces lo que hoy hacemos para rápidamente hacer la referencia, pues es solamente copiar el link de la lectura que estoy haciendo. Sin embargo, bueno, pues esto no es la bibliografía completa, hay muchos más elementos y hoy nos vamos a centrar en ese aspecto que me gustaría que lo estemos recuperando porque pues les va a servir para muchas de las cosas que ustedes, ¿verdad? Posteriormente van a estar entregando en sus trabajos. Entonces, bueno, pues eh, vamos rápidamente a ver de qué se trata este trabajo. El segundo trabajo es la actividad integradora número 2, que refiere a interpretar el mundo. Y en esta actividad de interpretar el mundo, pues no nada más vamos a revisar una cuestión histórica. Ahora vamos a ver del otro lado, ¿sí?, cómo es que una cuestión relacionada con una gran enfermedad que pues se padece en todo el mundo y que no ha podido ser erradicada como el cáncer, pues tiene a su alrededor muchos mitos, muchas ideas. Si ustedes recuerdan en el foro Aprendiendo, hay algunas preguntas en donde nos dicen, ¿verdad? Oye, pues tú qué sabes o qué has escuchado acerca de cuestiones que pues
por cultura, por tradición seguimos, pero que no tienen un fundamento histórico. Y retomando sus participaciones, que han estado muy interesantes en el foro, recupero aquellas en donde, pues, algunas mencionan que, por ejemplo, ¿no? Festejamos algunas fechas sin realmente que esas fechas, pues, tengan razón de ser. Simplemente nos juntamos porque, pues, es una tradición. Hay quienes han compartido también en el foro que hay muchas personas que si pasan por debajo de una escalera, que si ven un gato negro, todos estos pensamientos heredados que nos han aportado, pues, nuestra cultura, nuestras tradiciones, las generaciones, pues es eso, simplemente ideas que no tienen un sustento científico. Y la intención de esto es que ustedes vean qué tan importante es que todas aquellas cosas que nosotros creemos, pues deberíamos de darles una razón, una justificación, lo cual no significa, ¿verdad?, que la ciencia, a pesar de tener una metodología, pasos muy específicos que comprueben o que lleven a la verdad, pues la verdad tampoco es absoluta. Y entonces, bueno, pues eso corresponde al primer trabajo. En este segundo trabajo, les decía, estamos recuperando la situación, la experiencia de la enfermedad, de una enfermedad muy fuerte, que les digo, no se ha podido erradicar. Hay muchos niños, hace algún tiempo ustedes escucharon en las noticias que muchos papás, bueno, pues solicitaban medicina para aquellos niños que estaban sufriendo del cáncer. No hay como tal una cura, se dan quimios, ¿verdad? Para más o menos eh, que las personas pues la pasen. Y en algunos casos, bueno, pues el cáncer llega a como encapsularse, pero eso no significa que se deje de tener esa enfermedad. Y hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad. Creemos, ¿verdad? O se piensa que a veces esta enfermedad se desata por cuestiones emocionales, otras porque la persona no comió bien, otras personas porque, bueno, existen muchas razones. Entonces, hoy vamos a revisar y vamos a tratar de implementar todo esto que refiere a esta parte, esta cuestión del cáncer, y también podemos hacer como un recorrido histórico de lo que ha ocurrido o analizar esta enfermedad desde el costo, desde la parte de la economía. Podemos revisarla también cómo nos ha afectado socialmente esta enfermedad. Y lo más importante es que ustedes tengan una visión mucho más amplia de lo que, desde dónde se puede entender o ver este fenómeno, así como revisaron el fenómeno de la reforma agraria, pues también esta enfermedad puede ser visto desde distintas disciplinas. Entonces, lo más importante es que ustedes abran esa perspectiva y digan, ah, bueno, pues una situación, un tema puede ser revisado por distintas áreas y no solamente por aquella que se dedica a atenderla, que en este caso, ¿verdad? Pues tiene que ver con con la medicina y todas aquellas personas que se dedican a atender esta enfermedad. Entonces, eso es saber interpretar el mundo, verlo con distintos ojos, el estar abierto a que hay mucha información, pero de esa información, pues no toda me sirve, no toda va a ser útil. Tengo que aprender a seleccionar lo que sí y lo que no, conforme a lo que me pidan. Y bueno, pues el propósito de esta actividad es que ustedes reflexionen sobre la diferencia entre lo que es el sentido común y el conocimiento científico, que era lo que les platicaba, ¿no? O sea, hay a lo mejor, ¿no? En casa yo tengo un conocido o alguien cercano que ya vivió esta enfermedad y pues por las ideas, ¿verdad? Que nos transmiten, pues creemos que esta enfermedad pues sí se puede curar, que si la gente, por ejemplo, toma un agua milagrosa, puede salir adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa es la parte del sentido común.
en la cual tenemos que, pues, estar muy atentos, lo cual no significa que nos agrade, nos interese o a lo mejor realmente esa persona, ¿verdad?, haya tenido la oportunidad de haber mejorado con algunas cosas que a veces, como tal, no tienen sustento científico. Entonces, bueno, pues por eso, ¿verdad? Tomamos medicinas, porque las medicinas han permitido al ser humano mejorar, para eso existen, y pues quienes se dedican a hacer esas medicinas han tenido que emplear toda una metodología científica para que no nos dañen, no nos afecten, y si ustedes se fijan, pues todos las podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que debes realizar en esta actividad? Volvemos a utilizar Word, a eso se refiere usar un procesador de texto. Van a buscar en internet información para complementar lo que se les solicita, y con esto vamos a distinguir distintas formas de interpretar este fenómeno, que es lo que les estoy platicando. Puedo hablar del cáncer desde la economía, puedo hablar del cáncer desde la sociología, de la política, y cada una de estas disciplinas, pues, me hace, ¿sí?, ver o interpretar de distintas formas esa situación o ese fenómeno. Y por último, reconocer el objeto de estudio de las ciencias sociales, que recordemos, todo el objeto de estudio de las ciencias sociales tiene que ver con el hombre, ¿sí? El derecho, la economía, la antropología, la política, la historia, la sociología, todas estas disciplinas, su objeto de estudio tiene que ver con el hombre, sus interacciones y la forma en la que el ser humano se ha desarrollado. ¿Qué es lo que van a entregar? Bueno, pues ya mencioné, van a entregar un documento en Word. La recomendación siempre es que utilicen una portada, que justifiquen el texto en donde ustedes van a elaborar las respuestas, que tenga una buena presentación, aunque en la rúbrica no esté definido como tal. Recuerden que ustedes están en un proceso de formación, que están entregando trabajos académicos, y es parte de lo que nosotros revisamos y evaluamos en sus entregas. No así, deja de ser importante la cuestión del contenido, lo que ustedes elaboran. Recuerden que no se vale copiar y pegar la información, porque si hacemos esto, lo que estamos generando es plagio, y el plagio no es adecuado ni es correcto. En muchos casos, pues, llega a tener sanciones, y esto no solamente trasciende aquí en una cuestión de escuela, sino ha habido personas, por ejemplo, en la música, que se han robado, o sea, plagio, ¿verdad? Es como el robo de una información que yo no soy quien la creó. Y entonces, por ejemplo, ha habido canciones, letras de canciones que las personas, ¿verdad?, las utilizan como si fueran de ellos. Y entonces, bueno, pues tienen años de cárcel, tienen sanciones. Incluso los cantantes tienen que pedir permiso, autorización para poder utilizar la música, la letra, lo que otros hayan hecho. Aquí les pongo solamente un ejemplo de una situación, pero puede haber plagio en muchas cosas. Entonces, por eso siempre se habla de que las personas son autores, quienes crearon eso, son autores, y hay que respetar o darles, ¿verdad?, esa reconocimiento, y por eso se habla de citar o de utilizar las referencias para que, pues, nosotros no estemos cometiendo esta parte de plagio. ¿Cómo van a realizar su trabajo? Bueno, pues aquí hay 2 documentos que ustedes tienen que descargar, y vienen en un color diferente en la plataforma. El primer documento se llama La enfermedad de todos los tiempos, eh, y ya que ustedes lo revisen y realicen, como siempre, las estrategias
de una lectura lenta, detenida, identifiquen las ideas principales y secundarias, ya que hayan terminado de hacer esa lectura, de haber subrayado la información o haber recuperado las ideas de lo que ustedes leyeron, entonces van a descargar un segundo documento. Este segundo documento, bueno, pues es un formato que ya está elaborado, lo cual no significa que no lleve una portada. Entonces, sobre este documento, ustedes es que van a realizar este segundo trabajo. Entonces, ¿qué trata este segundo documento? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues cuando ustedes terminen de realizar la lectura que les comparten, vamos a contestar una serie de preguntas. Esta serie de preguntas o situaciones que se plantean aquí tienen que ver con ese pensamiento, ese sentido común que nosotros utilizamos para verificar si las cosas que nos dicen son o no son verdaderas, son válidas. Y entonces, recuperando la historia que van a leer, bueno, pues es la historia de Horacio y este personaje tiene cáncer. Y bueno, pues resulta que aquí se menciona que le hacen estudios para poderlo diagnosticar, pero hasta ahora ha venido recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Entonces aquí nos están preguntando respecto al documento que ustedes están leyendo y nos preguntan si la información, el lenguaje del documento es claro, si ustedes consideran que es una situación de la vida de la vida diaria, si la idea que nos quiere transmitir el texto es clara. Y después vienen dos preguntas. Dice, ¿la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quien lo afirma? Y la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien la dice. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer simplemente es dar un tache, ¿sí? Señalar lo que ustedes, ¿verdad?, consideran corresponde, ya sea a lo que sí o lo que no es respecto a la validez que tiene la información que ustedes están leyendo. Son 3 incisos y cada inciso tiene una tablita con las preguntas muy parecidas. Entonces, bueno, nada más un favor, revisen con detenimiento cada una de estas preguntas que viene por inciso para que ustedes respondan solamente señalando en el recuadro de la columna de sí o en el recuadro de la columna de no. Entonces, eso es lo único que hay que hacer en esta primera parte del trabajo. En la segunda parte del trabajo dice, responde a las siguientes preguntas y aquí le señalan algo muy importante, la extensión del número, ¿verdad?, de renglones que debe de tener su respuesta. Y aquí les marca que debe ser entre 3 y 5 líneas. Y entonces dice, ¿qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica el porqué de tu opinión. Entonces, mi respuesta, acuérdense que la misma pregunta me da pista para su respuesta. Entonces, puedo comenzar, aquí puedo recuperar de la primera pregunta. Yo opino que el cáncer es una enfermedad y entonces, conforme a los conocimientos, a las referencias personales que ustedes tengan acerca de esta enfermedad, ustedes van a decidir si es una cuestión que depende del estilo de vida o que es algo que se hereda. Y entonces ya ustedes en su respuesta para continuarla y tener estos 5 renglones o estos 3, pues pueden explicar que ustedes, ¿verdad?, vieron en algún documental, que conocieron a alguna persona. Van a dar razón de por qué eligieron una u otra situación. Luego en el inciso B dice,
para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? O únicamente es lo que tú piensas. Si tienes alguna prueba, bueno, pues si a lo mejor ustedes escucharon algo, ¿verdad? Un podcast, vieron un video, vieron un programa de televisión o un familiar lo vivió cercano, pues pueden poner, sí, tengo una evidencia, lo vi en tal video, me lo platicó alguna persona cercana, etc. Y luego en el inciso C dice, escribe dos formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. ¿Qué significa esto de escribe dos formas diferentes de ver el cáncer de lo que está anotado en la lectura? Bueno, pues aquí si estamos, ¿verdad?, mirando que en esta lectura la situación que se describe, pues explica que esta enfermedad es una cuestión heredada o que es una cuestión más bien por el estilo de vida, pues nosotros podemos decir que también el cáncer, conforme a lo que sabemos, pues se puede generar porque las células, ¿verdad?, se descomponen, porque a lo mejor alguna persona tuvo un susto. Entonces, ¿cuáles son esas dos formas diferentes en las que podríamos ver por qué se origina el cáncer? Entonces, esta es la segunda parte del trabajo y la tercera parte es un poquito más detallada, requiere de que ustedes busquen en internet, ¿sí?, dos artículos relacionados a las ciencias sociales que ustedes elijan, porque nosotros ahorita estamos revisando información desde los aportes de las ciencias naturales, entre ellas una de sus disciplinas, pues decíamos que es la medicina, o bien también puede ser vista desde la química. Pero entonces ahora ustedes lo que pueden hacer es sombrear de esta lista, ustedes van a elegir dos que les llamen la atención y ya que ustedes hayan sombreado, seleccionado de esta pequeña lista, van a investigar. El inciso A de este punto 3 es investigar en internet lo que las dos ciencias que seleccionan dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. Entonces, bueno, maestra, ¿cómo voy a investigar? Y aquí viene la parte súper interesante, la verdad, la parte muy padre, ¿verdad? Porque, ¿sí?, les voy a platicar, déjenme, me voy aquí a internet para mostrarles cómo puedo yo ir buscando información que sea válida y que muchas veces pues ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Entonces yo les recomiendo un sitio súper interesante, es la biblioteca de la UNAM, ¿sí? Y yo pongo en Google este dato, Biblioteca UNAM virtual, van a ver que vienen cosas súper padrísimas, increíbles, donde yo puedo encontrar mucha información para todos mis trabajos. Y entonces, bueno, pues esta biblioteca es totalmente gratuita, no hay ningún problema, ustedes pueden ingresar y pueden encontrar mucha información. Entonces, bueno, pues aquí está esta biblioteca, la pueden consultar. Ahora, otra forma también en la cual ustedes pueden buscar información acerca de mi tema, dejen nada más ingresamos, van a ver que van a encontrar pues muchos artículos sin necesidad de estar busque y busque algo que sea verdadero. Entonces, aquí está, ¿sí? Vamos a poner palabra clave, ¿sí? Podemos poner solamente cáncer. Si ustedes ya tienen algún título, algún autor o puede ser tema. Vamos a poner tema y entonces aquí yo puedo poner la economía y el
cáncer. Ajá. Y entonces le voy a poner buscar. Ujú. Y ya que ustedes, vamos a ver si nos lanza alguna información. Encontramos algunos documentos, algún artículo. Dice, a ver, vamos aquí a entrar, la economía y el cáncer. Vamos a buscar a ver si nos da cierta información. No nos podemos regresar, ¿sí?, a la primera paginita donde estábamos trabajando y me puedo meter también por ciencias biológicas, químicas y de la salud. Entonces vamos a ver si aquí encontramos algún artículo que tenga que ver con el cáncer. Ujú. Y vamos a ver si por aquí nos dan algún dato. Y aquí tenemos, fíjense, varios sitios que son sitios válidos para poder investigar acerca del tema. Todos estos que ven ustedes aquí son repositorios en donde se guardan artículos que tienen que ver, ¿sí?, con esta parte de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de cómo pueden ustedes estar buscando información. Vamos a ver, nuevamente aquí voy a poner, ¿verdad? Solamente voy a dejar el cáncer. Me estoy yendo, perdón, aquí a la parte, déjenme, aquí está, buscar libros digitales y vamos a entrar a esta parte de las ciencias sociales a ver si desde aquí me permite su ingreso. Como ustedes pueden ver, bueno, pues el buscar información sí requiere de tiempo, requiere que nosotros estemos como revisando varias cosas para que nos den artículos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que yo estoy, aquí vamos a quitarle y vamos a ponerle solamente el cáncer, a ver si nos arroja alguna información. Nuevamente nos regresa aquí, vamos a ponerle el cáncer. Oh, vamos a ver si nos permite. Ahí está. Y listo, aquí ya empezamos a tener algunos artículos. Dice, beneficio clínico de los fármacos y es muy especial o muy específico, ¿verdad? La parte del cáncer, aquí nos están hablando de muchas cosas. Como pueden ver, hay libros, hay publicaciones periódicas y, por ejemplo, evaluación de la calidad de vida del cáncer. Podemos también poner aquí el cáncer y la sociología. Ujú. Vamos a poner, me está faltando aquí un acento. Ok, buscar, vamos a ver si hay algún artículo. Son sugerencias. Sin embargo, nada más tengan mucho cuidado, pues les digo, al momento de buscar la información. Aquí no me está arrojando nada y me voy a regresar. Este es un ejemplo de los lugares en donde pues ustedes pueden buscar información. Vamos a suponer, ¿sí?, que voy a buscar en Google académico. Ajá, y entonces puedo entrar también a este otro espacio que se llama Google Académico y también es un buscador, pero no es como el Google que nosotros conocemos, en donde pues hay mucha información. Aquí vamos a poner, fíjense, yo ya desde antes había buscado artículo de la economía sobre el cáncer. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes aquí en este tipo de documentos? Bueno, la mayoría de los documentos que nos arrojan, si ustedes recuerdan, en la biblioteca de Luna, venían estos repositorios que les señalé, Redalic, Cielo, Flaxo y algunas universidades son esos repositorios. Tienen que observar que la información diga PDF porque puedo descargar el documento.
Si viene en HTML, bueno, es un código que no me va a permitir hacer una lectura con palabras que nosotros ya conocemos. Aquí también vienen los datos de la información o de los documentos que yo puedo verificar. Entonces, bueno, miren, aquí dice crecimiento o cáncer, la economía de los tiempos del cambio climático. Podemos, ¿verdad?, abrir ese artículo, checarlo y ver si me sirve. Regularmente cuando nosotros vemos la información, siempre viene el nombre, viene la revista o el lugar donde se publicó la información. Aquí viene el autor y cuando un texto es un artículo reconocido, tiene estas características, se llama DOI, porque es una clave que permite que sea reconocido en todas partes y que ya fue revisado, que fue autorizado. ¿Cómo puedo saber si me sirve este documento? Bueno, pues siempre hay un resumen y lo que yo puedo hacer para revisar todo el texto, aquí viene esta parte de PDF. Si le doy clic, pues me va a bajar todo el artículo y lo puedo revisar y lo puedo referir. Me voy a regresar. Entonces ya vimos un ejemplo de cómo puedo hacer, ¿verdad? Para la búsqueda, para esta parte que tiene que ver con la búsqueda de la información, que dice, selecciona dos de las siguientes, investiga en Internet lo que las dos ciencias sociales que seleccionaste dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. Entonces, ojo, no se les vaya a olvidar hacer esto porque muchas veces lo que hacen es nada más comentar, pero aquí tenemos que poner los datos, ¿verdad?, de lo que ustedes leyeron y dice, de acuerdo con la información que investigaste, completa la siguiente tabla. O sea, tenemos que poner la información. Ciencia, pues tenemos que poner la economía, título del texto, pruebas que se presentan, o sea, tenemos que leer por lo menos qué nos dice, ¿verdad?, la economía al respecto del cáncer. Y aquí es donde me voy a detener cuando hablamos de las referencias de los textos consultados. ¿Cómo saber qué debo de poner? Yo les decía, muchas veces lo que ustedes hacen, pues tiene que ver con el copiar, ¿no? Esta parte de, de la liga, o sea, lo que hacen es darle clic arriba y lo copian. Entonces, esa parte, pues, es solo un pedacito de las referencias que tienen que poner. Hay que poner mucha atención en cómo lo hacemos. Y para explicarles cómo se debe de poner o cuál es la parte correcta para colocar una bibliografía, ustedes tienen varios ejemplos en la plataforma de cómo colocar la información correctamente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí les dejé un ejercicio en un Padlet, ¿sí? Y primero se coloca el apellido del autor, su nombre, en algunos casos viene completo, en otros solamente vienen las iniciales. Aquí, entre paréntesis, está SF, significa sin fecha. Luego viene el título del texto y después se coloca la liga. Entonces, aquí sí nosotros estamos copiando completa la bibliografía o la referencia. Igual, volvemos a tener otro ejemplo. Está el apellido de un autor, está otro autor, aquí se pone la fecha, aquí estamos hablando de un capítulo, ¿verdad? Y aquí hay más datos. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén consultando, si es un libro, si es una revista, pues cada uno va a tener una forma diferente de presentarse. Hay un documento, ¿verdad?, que se llama APA. Este documento te dice cómo hacer la bibliografía si consultas una revista, si consultas un libro. Esto que les acabo de compartir son distintos ejemplos de cómo se puede colocar la información. Entonces, nuevamente me regreso
Esto es muy rápido porque pues tiene la intención de que ustedes hagan un ejercicio y de que cuiden esta parte que está aquí, que dice referencias de los textos consultados. Entonces, acuérdense, no debemos solamente de colocar la liga, tenemos que poner todos los datos del texto que yo consulté. Entonces, ojo. Y después dice, realiza un resumen. Aquí sí vamos a hacer un resumen y dice de entre 2 y 3 párrafos. Acuérdense que los párrafos más o menos tienen una extensión de entre 5 y 8 renglones, ¿sí? De cada uno, sobre cada una de las ciencias. Entonces, bueno, por eso ustedes tienen que buscar en internet de estas ciencias que seleccionaron la información y hacer el resumen. Nuevamente les insisto respecto a evitar copiar tal cual la información. Si para mí es muy fácil copiar y pegar este resumen que está aquí, la sugerencia es que acuérdense que no lo podemos copiar y pegar porque estamos haciendo un plagio. Si lo voy a copiar, ¿verdad? Tengo que entrecomillarlo y decir que este señor, Joel Elber, fue el que lo escribió, ¿sí? Y si no, la sugerencia es que lean de qué trata su texto para que saquen las ideas principales y no lo copien. Entonces, ojo, acuérdense, muy importante esta cuestión del plagio. Pues espero que esto, ¿verdad?, sea de gran utilidad para ustedes, que tomen en cuenta todos estos puntos, porque sí, es parte de la forma en la cual debemos realizar correctamente la entrega de nuestro trabajo. Y pues que el día de hoy conocieron una biblioteca virtual que no tiene costo, de donde pueden bajar información, conocieron un sitio que se llama Google Académico, de donde pueden bajar también artículos, documentos, aprendieron que deben de estar en PDF, que sí los pueden bajar y que los pueden revisar, y con eso ustedes pues van a realizar sus trabajos. Pues por mi parte es todo. Espero que tengan un gran fin de semana. Nos vemos la siguiente semana y les deseo muchísimo éxito. Cuídense mucho. Hasta luego. Buena tarde.